La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un programa dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta es una ocasión muy especial, pues nos encontramos en un lugar muy particular, en la localidad de Caballar, en Segovia, grabando un programa en vivo y accesible para personas con discapacidad auditiva de mano de la empresa Comunicados. Por una parte tenemos con nosotros a José María Sansegundo, o Chema, como todos le conocemos, gracias a quien hemos recabado pues, el apoyo para realizar este viaje tan especial. Esto es la Diputación de Segovia, Alcaldes e Innovación y Cotec, y a la alcaldesa de Sotosalbos, quien muy gentilmente nos ha abierto las puertas de este entrañable pueblo de Caballar. En el programa de hoy nos acompaña un invitado muy querido que nos hablará y nos hará viajar en el tiempo para conocer cuál fue el pasado de Sotosalbos y de los pueblos limítrofes de esta cara norte de la Sierra de Guadarrama. Y también contamos con Pedro Ortega, quien hoy nos trae la sección Terra Secreta, en la que en esta ocasión nos descubre la tradición de las mojadas de Caballar, un rito ancestral que se lleva a cabo cuando arrecian las sequías en la zona. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. Vamos allá. Esta tarde, desde Caballar, viajamos en el tiempo hasta la época visigoda para conocer cuál fue el origen de estas poblaciones situadas en la zona segoviana de la Sierra de Guadarrama. Como no, la Reconquista hizo pasar el dominio musulmán a un periodo cristiano. Conoceremos, pues, cuál fue la fortuna de estas localidades en este periodo. También la literatura castellana nos habla de Sotosalbos, pues el mismísimo arcipreste Hita mencionó la localidad en el libro del Buen Amor. Pues para guiar nuestros pasos por la historia de Caballar y de sus aledaños contamos con la presencia de nuestro gran amigo Eduardo Juárez. Eduardo es doctor en Geografía e Historia y profesor en universidades como la Carlos III, Antonio Nebrija, la UNED y en numerosos programas internacionales como la Fundación Ortega Marañón, entre muchos otros. Es presidente del Centro de Investigación de la Guerra Civil Española y cronista oficial del Real Sitio de San Ildefonso. Ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas nacionales, internacionales, como la revista Historia de National Geographic Society y Mistérica Ars Secreta, y periódicos como El Adelantado de Segovia. Cuenta en su haber con varias novelas, entre ellas El bebedor de tiempo, Caminos de Jofá, Berrun y El diario de Jeromín Tapias, además de ser colaborador habitual de programas como España, Vuelta y Vuelta y Viaje al Centro de la Noche de Radio Nacional de España. Sus últimas publicaciones de carácter académico y las más recientes son Colección diplomática del Archivo de la Catedral de Segovia, Documentación regia en pergamino de 2018, Evolución Estructuras de Inteligencia 2018 también, y Crónicas de un Real Sitio, artículos del 2018. Pues bien, muy buenas tardes, Eduardo. Bienvenido a Mistérica Radio Secreta. Hola Belén. Bien hallado, ¿no? Otra vez aquí, encantado de estar. Y además aquí, en tu tierra. Sí, señor, en Segovia. Uno que es segoviano lo lleva tatuado en el corazón allá por donde va.
Claro que sí, pero antes de iniciar esta ruta tras los orígenes de Caballar, os invitamos a visitar la web mistérica.net o la página Mistérica en Facebook, donde encontraréis algunas imágenes sobre este y otros temas que trataremos a lo largo del programa. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado las expectativas. Pues esperamos que sí. Pues ya antes de iniciar nuestro viaje por esta ruta medieval, por estas localidades que hemos visitado, Eduardo, cuéntanos cuál es el momento histórico del que tenemos que partir para tener una primera referencia sobre la población en la zona. Bueno, pues hay que remontarse básicamente, según la documentación, al principio del siglo XII, hacia 1122, 1123, cuando toda esta tierra, cuando toda esta zona, Turégano, Caballar, Sotosalvos, entran a formar parte del señorío eclesiástico del obispo de Segovia. ¿Existían antes los asentamientos? ¿Existía población? Pues seguro, aquí en la base de la sierra ha habido población, tenemos documentada población arqueológicamente desde la época neandertal, ¿no? Es decir, aquí cerquita en Prádena hay un yacimiento neandertal importantísimo y otro también en la misma Segovia, ¿no? Por tanto, ha habido un poblamiento continuado de esta zona que es evidente, pero la documentación nos lleva a un documento en concreto que está custodiado en el archivo de la diócesis de Segovia, que es una donación de la infanta doña Sancha, la hija de doña Urraca y de Raimundo, de Raimundo de Borgoña, el gabacho con el que se casó la hija del rey Alfonso VI. Bueno, pues doña Sancha dona estos terrenos al obispo de Segovia, cosa que confirma después su hermano, el rey Alfonso VII, y es el momento en el que se inicia, ¿no? Históricamente o historiográficamente hablando, la existencia de estas poblaciones. En aquel momento, aquí donde estamos no se llamaba Caballar, se llamaba Covacaballar, ¿no? Porque yo creo que lo alude directamente, seguramente por la formación. De cuevas. Sí, probablemente de cuevas, sobre todo el estabulamiento de algún tipo de caballerías para el trabajo, bien de las sernas agrícolas, pero sobre todo del trabajo del pastoreo en altura, ¿no? Perfecto, pues aprovecho para preguntarte sobre todo por la presencia de fuentes de agua vinculadas con lo sagrado, como la llamada Fuente Santa aquí en Caballar. Los manantiales y fuentes están asociados sobre todo a lugares mágicos. ¿Podríamos hablar de culturas precristianas habitando esta zona? ¿De qué época datarían? ¿Y cuáles eran sus características? Bueno, pues todo aquello, mira, el camino para conocerlo básicamente es... yo creo que la arqueología, ¿no? La arqueología del momento celtibérico. Es evidente que toda esta zona está habitada durante el siglo I o II antes de Cristo por poblaciones celtibéricas, culturas celtibéricas de la rama de los bacceos, por ejemplo, ¿no? Que toda esta zona es una zona baccea, ¿no? Entonces, seguramente determinadas zonas muy próximas a argumentos como zonas con mucho bosque, con mucha madera, con caza, pesca, pero sobre todo con una posibilidad de explotación económica y de asentamiento, tuvieran seguramente algún tipo de castro celtibérico. Este tipo de culto a las fuentes, bueno, yo lo asociaría más que irme a ese momento, me iría a las tradiciones cristianas, ¿no? Me iría al inicio del cristianismo, que son el siglo III, siglo III es cuando se expande por esta zona. Entonces yo, me acercaría a los eremitorios, que siempre están asociados muchos de ellos a fuentes. ¿Cuál es el centro, digamos, el acrópolis, diríamos, de Segovia? Es la Fuencisla, ¿no? Estamos hablando, el nombre de Fuencisla nos habla de una fuente. Muchos de los pueblos cercanos en la sierra están uniendo el uso del agua, el recurso del agua a un recurso religioso, seguramente a un desarrollo claramente de un cristianismo, de una tendencia al eremitaje, ¿no? Que yo creo que es donde debe encontrarse, ¿no? Ese tipo de asociación de fuentes santas, de fuentes divinas. Es inevitable asociar la constitución de una población a un recurso de agua, ¿no? Y en la sierra mucho más. Pero anteriormente, ¿piensas que estas fuentes podrían tener algún tipo de pozo pagano? Bueno, yo creo que básicamente todas, ¿no? Es decir, es que un lugar sagrado... La base sería
un lugar sagrado esa siempre lo ha época. sido. Claro, un lugar sagrado siempre ha sido sagrado. Es decir, entonces, la cultura romana hay una tendencia muy clara, ¿no?, al culto al agua, a las ninfas, a las divinidades, a los poderes curativos del agua. Entonces, ese carácter mágico que tiene el agua, no nos olvidemos que es un recurso básico para la vida, pero también es un recurso muy peligroso que si se emponzoña provoca una muerte rápida, ¿no?, y una eliminación de una zona de población o de poblamiento. Por tanto, es más que evidente, ¿no?, que ese culto debe tener un pozo anterior, como tú has dicho, debe estar enlazado claramente a este tipo de fuentes. Y luego ha pasado por el filtro del cristianismo que ha ido la cristianizando. Claro, la adaptación de aquellos lugares donde había pequeños templos, pequeños lugares sagrados, pequeños lugares de práctica de algún tipo de culto o rito, no ya claro pagano, pero sí desviado dentro del paganismo, ¿no?, como ocurría en Grecia con los cultos eleusinos, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente lo fagocita el cristianismo. El cristianismo tiene que dar sentido a una serie de tradiciones y transformarlas de una forma constante para que esa práctica, que es una práctica tradicional, porque al fin y al cabo en una fuente santa lo que hace la gente es buscar agua en un lugar donde el agua es magnífico. Entonces, tenemos que darle un carácter cristiano. Ya no es que haya una ninfa viviendo allí que nos cuida del agua, que hace que brote un manantial de la montaña para que los pastores tengan ese don, ¿no?, de la montaña. Ahora va a ser un milagro, un santo, una virgen, una práctica, algo que lo asocie a una tradición cristiana. Ese tipo de reactualización, ¿no?, de una nueva versión, ¿no?, versión 2.0 de la fuente sagrada, ¿no?, que hace el cristianismo, sobre todo a partir del siglo III o siglo IV. Pues Eduardo, ¿qué te parece si ahora pues hablamos un poco de estos pueblos que están justamente por esta zona? ¿Cuándo podríamos fijar el nacimiento de los asentamientos de Caballar, Sotosalbos, Turégano? ¿Quiénes fueron sus fundadores? Y si conservamos algunos documentos que hablen de ello. Conservamos bastantes documentos. En términos medievales, decir bastantes es 7 u 8. No 7 u 8.000, no, 7 u 8. 7 u 8. Ya con 7 u 8 documentos tenemos sustentado todo, ¿no? Bueno, todo esto empieza a transformarse a partir finales del siglo XI. Hacia 1079, 1080, Alfonso VI conquista Segovia. Conquistar Segovia no significa que haya una batalla, ¿no? Hay una tradición que cuenta, por ejemplo, que se va a celebrar dentro de nada, que es la celebración de las Águedas en Zamarramala, que nos habla de la conquista de los cristianos del Alcázar de Segovia y cogen el mito de la santa mártir, Santa Ágata italiana, ¿no?, y lo trasladan aquí, ¿no? Probablemente es una ocupación del territorio, es decir, Segovia como ciudad nunca estuvo 100% despoblada, pero sí infrautilizada, y estos nuevos castellanos, estos nuevos habitantes de la frontera, que no me gusta decir castellanos, que hay una mezcla entre cristianos del norte y musulmanes del sur, y la mezcla de ambos, que a mí me encanta llamarles pardos, que es como se les llama, ¿no?, la mezcla de los dos, son los que van ocupando estos territorios de la frontera. En 1079, Alfonso VI inicia una campaña para doblar el sistema central y llegar hasta Toledo, que empieza en 79 conquistando Segovia, entrando en Segovia, y en 1085 con la conquista de la ciudad de Toledo. En 1089 se repuebla la ciudad de Segovia, que lo hace Raimundo de Borgoña, este gabacho que estaba casado con la hija de Alfonso VI, y entonces, bueno, pues a partir de allí, los habitantes de esta pequeña población que es Segovia, este pequeño concejo, reciben una serie de privilegios que les permite ir repoblando, ir expandiendo la población, porque no solo es conquistar y expulsar a los musulmanes, que en muchos casos no es expulsarles, es cambiar la hegemonía política o militar de la zona, es empezar a llevar a los tuyos para que empiecen a pagar, básicamente, que es lo que hacemos, pagar impuestos, empiezan a pagar impuestos, ¿no? Entonces, es cuando empiezan a aparecer estos núcleos, en un proceso de expansión que iniciamos hacia 1090, 1095, por eso, apenas 40 años después, en 1122, ya aparece Caballar en uno de los documentos asociado a Turégano, donado al obispo de Segovia, a Pedro de Agén, que por cierto era un obispo de origen francés. Y ellos son los que inician la explotación económica de ese terreno. ¿Cómo? Trayendo gente de otros lugares de Castilla, de otros lugares del norte, del centro, e ir ocupando estos territorios, Sotosalbos, también Caballar, bueno, y van llegando incluso hasta toda la zona, Pedraza, por toda la sierra, hasta llegar al límite total, que es Aillón, y luego mucho más tarde Riaza, ¿no? Uh-huh. Entonces, por la importancia de la Iglesia en aquella época, tuvo lugar alguna institución religiosa que albergase pues
todos estos pueblos, supongo que bajo el dominio del obispo de Segovia, ¿no es así? Sí, se crea, vamos a ver, los obispos de Segovia y luego las iglesias catedrales que generan una serie de beneficios que constituyen una institución que los gestiona, que es el cabildo catedralicio, tienen por un lado, el cabildo en sí, la iglesia catedral, tiene un territorio, una jurisdicción, es decir, el dominio sobre un territorio, que significa que sea suyo, no, significa que ellos pueden cobrar impuestos en ese territorio. Y ellos son los responsables también de dar los servicios parroquiales, de mandar los clérigos y todo el desarrollo del cristianismo en ese ámbito. Entonces, la jurisdicción es amplia en Segovia. La jurisdicción de la Iglesia Católica llega casi hasta Toledo. Llega a lugares como Illescas, ¿no? Llega al ladito de Toledo, llega, ¿no? Llega hasta Belmonte de Tajo incluso, ¿no? Pero luego hay otros territorios que los reyes regalan al obispo. Es decir, no es tú puedes cobrar impuestos, no, esto es tuyo. Y entonces eso es lo que ocurre con Caballar, con Turégano y con parte de Sotosalvos, que se lo da el rey, en este caso la infanta doña Sancha, y luego lo confirma Alfonso VII, su hermano, se lo entrega al obispo. Es decir, este territorio era propio del obispo. Como tu casa, pues esto era de él. Y eso lo llamamos en terminología historiográfica señorío eclesiástico. Porque es un señorío, es tuyo todo lo que hay y todos los que viven allí son tuyos, ¿eh? Y eclesiástico porque es de un obispo. Si fuese de un abad sería un señorío de abadengo, si fuese del rey, como era Segovia, señorío de realengo. Entonces, ellos lo que hacen a partir de entonces es organizar, explotar y decidir qué se hace y qué no en estos términos, que no tienen fuero. Sabéis que las poblaciones en la Edad Media, en la Alta Edad Media, para poder regular la convivencia, los reyes, y a veces ellos mismos, pero generalmente los reyes les otorgaban un fuero, es decir, una serie de leyes que les permitían regular esa convivencia. Estos pueblos como Caballar, Turégano, no tienen nunca un fuero. Ellos no generan un fuero. ¿Por qué? Porque el obispo de Segovia no quiere, porque es suyo. Entonces, en el siglo XIII, el rey Alfonso X Sabio decide que todos los pueblos de Castilla tengan un fuero y crea un fuero estándar que se llama el fuero real, que se lo aplican a todos ellos. Y ese es el fuero que tiene Caballar, que tiene Turégano, a partir de 1250, en el Código de las Partidas. Pero hasta entonces, este es el proceso, ¿no? Es decir, todo lo que ocurre aquí lo va a decidir el obispo de Segovia, todo lo que se construye, quién trabaja, quién no trabaja, quién paga impuestos, quién entra, quién sale. Todo. Construyes una casa, dígate permiso el obispo. Vais a hablar luego de las tradiciones, ¿no?, de esta zona. ¿Cómo se realiza la tradición de las mojadas? ¿Quién da permiso? Luego Pedro nos habla. Luego lo cuenta de ello, Pedro, sí. ¿no? Luego Pedro lo cuenta, pero enlazarlo un poquito, ¿no? Sabéis, estamos en terrenos del obispo, en el dominio, en el señorío del obispo de Segovia. No era un señorío muy importante, ¿eh? Porque el obispo de Segovia era un obispo de segunda división, ¿eh? No de segunda B, pero de segunda división, muy emparentado siempre a palos con el de Palencia, pero no de mucha potencia, por decirlo así, ¿no? Aunque haya habido obispos de Segovia maravillosos, como Juan Arias Dávila, que nos trajo aquí al ladito, nos trajo la primera imprenta en España, con Juan París de Heidelberg, que imprimió el Sinodal de Aguilafuente a principios del año 70 del siglo XV, ¿no? ¿Dónde? En Aguilafuente. En Aguilafuente. En Aguilafuente. Fantástico. Pues vamos entrando en harina porque Venga, ataque. Esta mañana hemos visitado la iglesia de San Miguel en Sotosalvos y hemos visto pues los relieves de cruces. Hemos visto en los relieves pues cruces templarias. ¿Qué nos puedes contar de la presencia de esta y otras órdenes de caballeros en la provincia de Segovia? Bueno, pues es muy divertido, ¿verdad? Yo soy un poco iconoclasta, ya te lo he dicho, con los templarios, porque es una de las órdenes militares que más detesto, básicamente porque equivocaron, yo pienso, ¿no?, que equivocaron claramente lo que les había constituido y se convirtieron en un banco, ¿no? Entonces, como traicionaron la esencia de lo que les había creado, pues se convirtieron en un banco, me sentó muy mal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que hay cierto atractivo acerca de ellos, sobre todo por su final, ¿no? Cómo acaban los templarios totalmente ajusticiados en el siglo XIV, por culpa de las ansias y por culpa de ser un banco y haber prestado dinero al rey de Francia, al rey Felipe IV el Hermoso de Francia, ¿no?, que es el que acaba con la orden del Temple. De hecho, se carga un papa casi, no, prácticamente se lo carga, ¿no?, para que cambie la decisión y declare herejes, ¿no?, a la orden del Temple. La presencia en Segovia, de un punto de vista romántico, pensando en lo que es la historiografía en el siglo XIX, no hay más que templarios.
Es decir, cualquier iglesia, cualquier símbolo que veamos tiene que ver con los templarios en Segovia. Yo he estado en casas de amigos en Sepúlveda y me enseñaban cruces templarias. Paseo por el Pinar de Balsaín y llego al convento de Casarás y me cuentan que allí he escondido un tesoro templario, ¿no? Entonces, ¿es todo mito o qué hay de realidad? Básicamente es mito, porque los templarios tienen una presencia testimonial en Segovia, nunca con encomiendas y con desarrollos de fortificaciones o de asentamientos templarios, porque el uso de las órdenes militares para defender la frontera se hace en el siglo XIII. Ya estaba totalmente repoblada esta zona. Se hace en el Valle del Tajo. Es decir, sitios como Calatrava, claro, están directamente relacionados con los templarios y con el resto de órdenes militares, ¿no? Con la de Santiago, la de Montesa, la de Calatrava, ¿no? Pero en realidad aquí los templarios rascan poco en Segovia, pero sí que están asociados a básicamente dos lugares. Uno ya lo he dicho, que es el convento de Casarás, que es una construcción que existe en el paso de la Fuenfría, entre Segovia y lo que hoy en día es la provincia de Madrid. Existe desde el siglo XII un albergue creado por la esposa de uno de los caballeros segovianos, del señor de Espirdo, de Gutiérrez Miguel. Gutiérrez Miguel decide, todo el dinero que ha recibido y las prebendas que ha recibido el rey Alfonso VIII, decide invertirlas, obviamente por consejo de su señora esposa, que se llama Banderazzo, pues decide invertirlo en devolver algo al pueblo, ¿no? Y construye un albergue en el paso de la sierra para que las penurias de cruzar la sierra pues no afecten a los viajeros, ¿no? Y puedan descansar en el paso. Yo recomiendo a muchos que intenten subir el paso de la Fuenfría desde Cercedilla un día de nieve, y cuando lleguen arriba al paso de la Fuenfría digan, ya tengo que ir a Segovia. Entonces allá había un albergue estupendo. Bueno, pues ese albergue queda arruinado completamente, pasa a la diócesis de Segovia, al obispado, a mediados del siglo XIII. Y bueno, este albergue queda arruinado, el rey Felipe II construye uno para él, porque en uno de sus viajes al Palacio de Balsaín, una de sus esposas casi malpare allá arriba, y entonces decide construirse un palacete, que es la Casa Eraso, se llama así por Francisco Eraso, que era el oficial que la gestionaba, ¿no? Entonces, el tema es que esa ruina de aquel edificio pues lleva durante el siglo XIX a crear esta idea, ¿no? Esta idea de que allí en realidad no había un albergue, allí no había una casa, allí había una encomienda templaria. Primero lo llaman un convento, que es un error clarísimo, porque los conventos, sabemos que la diferencia entre un monasterio y un convento es que el convento está en los muros de la ciudad, dentro de los muros. Si estás extramuros eres un monasterio, ¿no? Pero bueno, lo llamaban un convento, esa era la vox populi, no la tradición. Y era un convento creado por los templarios, ¿no? Porque como esa idea de frontera, de paso de la frontera, de paso de lo que era en la Alta Edad Media el mundo cristiano, el país de los cristianos, a la España, Andalusía, a la Andalus, al Islam, entonces esa idea de que los templarios y que las órdenes militares defendían la frontera es lo que les hace tener esa idea, ¿no? Yo conozco un vecino de la granja que durante toda su vida, en su tiempo libre, subía al convento Casarás a excavar buscando el tesoro de los templarios. Y no encuentra nada. ¿Qué va a encontrar? Níscalos, encontró unos níscalos estupendos por allí, ¿no? El otro lugar, que es quizás más historicista que es la iglesia de la Veracruz, ¿no? En Segovia, que yo creo que todo el mundo la conoce, y el que no la conozca, que vaya a verla. Es una iglesia preciosa, es una iglesia que está claramente asociada a una orden militar. Siempre se ha dicho, se la ha llamado la iglesia templaria de Segovia. Es muy parecida a la iglesia de Santo Sepulcro en Jerusalén, por la estructura que tiene, circular, rotonda. Por la posición en la cual todos podemos estar en círculo a la misma altura, somos todos iguales frente al sacrificio de Cristo, frente a la comunión. Por eso claramente es una construcción de orden militar, donde los grados militares no nos diferencian, sino que somos todos iguales. Lo que ocurre es que la orden militar está equivocada, ¿no? Durante mucho tiempo se ha dicho que era de la orden del Temple, de los templarios, y es de la orden de los hospitaleros de San Juan. ¿Qué ocurre? Que con la desaparición de las órdenes militares y la agrupación de todas en una, pues ahora está gestionado por la Orden de Malta. Y la Orden de Malta todos sabemos que es tradicionalmente la heredera de la Orden del Temple. Con lo cual tenemos esa doble confusión, ¿no? Primera, en el origen, por la falta de conocimiento sobre ese lugar, y segundo, por la asociación de la Orden de Malta a los templarios por la cruz que tienen, que es muy parecida, ¿no? Dato interesante ya para terminar, no quiero enrollarme demasiado. El nombre de la Veracruz. La Veracruz se llama así porque ellos decían que custodiaban un trozo del Lignum Christi, de la cruz de Cristo. Y esto era algo tradicional en los templarios.
Los templarios llevaban trozos de la como digo el micrófono, trozos de la cruz de Cristo en la mayoría de las encomiendas en las que ellos estaban, porque eran los defensores de los santos lugares. De hecho, son la primera orden militar que se constituye en Jerusalén. Quizás por eso, un poco la falta de estudio, la falta de difusión, el oír campanadas y crear un discurso fantástico, pues hemos tenido a los templarios en Segovia. ¿Ha habido templarios en Segovia? Que sería la pregunta que me podías hacer ahora. Claro que los ha habido. Claro que los ha habido. Segovia, desde el siglo XIV, antes de que desaparezcan los templarios, ya es una ciudad muy importante. Aquí en Segovia, en el Alcázar, se encierran los partidarios de don Juan Manuel enfrentados por don Fadrique durante la minoría de edad de Alfonso X. Te quiero decir que ha habido conflictos reales. Es la ciudad de los reyes en Castilla desde el siglo XIV hasta el siglo XV. Isabel la Católica decía que Segovia era la llave de Castilla y que Castilla era la llave de España. Entonces, ¿ha habido templarios? Sí. ¿Los lugares que decimos que son templarios lo son? No. Ya está. Respondido. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si dejamos a los templarios y nos adentramos un poco en la literatura? Sí. Porque Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, pues menciona en el libro del Buen Amor la localidad de Sotosalvos. Además, cuando hemos llegado allí lo hemos visto perfectamente identificado en el cartel del pueblo. Y cuando uno llega allí, pues sabe que es muy importante esta obra. ¿Qué nos puedes contar de la literatura medieval castellana, de la época en general y de este episodio en Sotosalvos en particular? Bueno, pues mira, yo me remonto un poquito antes porque me gusta mucho el romancero. Luego hablo de Juan Ruiz, lo que haga falta, porque le tengo una tirria, en fin. Bueno, ya verán ustedes por qué. Claro, no es porque el libro de Buen Amor es maravilloso, ¿no? Es un libro fantástico, ¿no? Yo creo que es un libro de difusión, no de difusión, sino es un libro de lo que habla nos transmite la cultura popular de la baja edad media de una manera tranquila, ¿no? Sobre todo nos habla de una cosa, ¿no? Y es de la relación entre los clérigos y el sexo, ¿no? Y los clérigos y las mujeres y los clérigos casados, que de esto podríamos hablar un día largo y tendido, ¿no? Eso terminó una investigación yo hace 2 años acerca de esto en Segovia, muy interesante, ¿no? Es decir, estaban todos casados. Entonces, ahora nos parece asombroso, ¿no? Que fuese un arcipreste por media Castilla teniendo relaciones sexuales un día sí y otro también, ¿no? Y pero lo hacías un cura, pero es que no era un cura, es que era un arcipreste. Uno podía ser, pues como Lope de Vega, ¿no? Podía ser sacerdote, pero también dramaturgo, también un duelista y un golfo de cuidado, ¿no? Bueno, a mí me gusta remontarme al romance de los Infantes de Lara. Los Infantes de Lara no hablan específicamente de esta zona, pero veréis, el pico más alto de la sierra del Sistema Central, en esta zona así de Guadarrama, se llama Peñalara, la Peña de los Lara. Entonces, los Infantes de Lara nos cuenta ese romance, que no sé si lo conoceréis, que es un romance, yo cuando estábamos en bachillerato todos lo estudiábamos, ¿no? Que es precioso, ¿no? El helos por do vienen, ¿no? Por aquella vega clara, ¿no? Que dice, pues, tradicionalmente se asocia a la provincia de Soria, pero porque ahí se conservan las cabezas de los 7 infantes de Lara decapitados, ¿no? Por el traidor de su tío, ¿no? El Diego Velázquez, por cierto. Pero en realidad lo que están hablando es del proceso de conquista y repoblación del paso de la Sierra de Guadarrama a la zona de lo que hoy en día es la provincia de Madrid, el Valle de Madrid. Entonces, Mairit o Maguerit, ¿no? Aquel pobladito musulmán que tan sabiamente conquistamos los segovianos, ¿no? Hay que decirlo muy alto esto, que se nos oiga bien. Bueno, que se segoviano en todos los lados, ¿no? Entonces, creo que es una de las primeras referencias a este territorio, ¿no? Que tenemos aquí. Luego, hay otro libro que describe perfectamente toda esta zona, que es el Tratado de Montería de Alfonso X. Describe a la perfección los valles, los caminos, las majadas, habla de Sotosalvos, habla de todos estos lugares, todos estos territorios cercanos a la sierra. ¿Por qué? Porque el rey los está utilizando, los está radiografiando para crear aquí un coto de caza real y que nadie pueda entrar a cazar nada más que él. Por tanto, esto es como cuando Madoz hace el estudio de las ciudades de España para desamortizar todos los municipios y el tío describe hasta las tuberías y el grosor. Pues el rey hace lo mismo en este Tratado de Montería con los valles, caminos, vallejuelos, majadas, navas, todo lo describe todo, ¿no? Y Sotosalvos sale, bueno, llega mucho más allá, llega el tío hasta el nacimiento del Cega en Navafría, o sea que llega bien, ¿no? Sin embargo, el más divertido quizás sea el del arcipreste de Hita, ¿no? El libro de Buen Amor y lo que toca en Segovia. Yo, la primera vez que lo leí cuando tenía 14 años, yo creo, en una
en una edición naranja, creo que era el libro, creo que era de la editorial Castalia. Seguro que algunos que tengáis unos cuantos años os acordaréis de ese libro, ¿verdad? Era fantástico, una edición magnífica, ¿verdad? Y cuando llegaba aquí a Sotosalvos y Malangosto, y yo decía, pero bueno, ¿por qué elige a la tía más fea del mundo para que sea segoviana? Claro, es que es una cosa que nunca entenderé, ¿no? Nunca pude comprender cómo de todas las serranas que se encontraba este tío, la que se encontraba aquí era un hombre. Barbuda, gigante, que olía a queso y una cosa horrible. Yo lo que luego deduje de ya un poco más mayor es que le había tenido un poco de mal de altura. Sabéis que el paso del puerto de Malagosto es alto, ¿no? Y para una persona que no está acostumbrada, que vive en el llano, más abajo que en Madrid, que vive allí bien abajito, pues claro, el tipo llega, sube a Malagosto, tiene mal de altura y piensa que está con la serrana y está con el cabrero, porque es lo único que puedo comprender yo del arcipreste de Ita, ¿no? No sé yo, ¿eh? Es lo único que puedo comprender. Decía que le salió barata, ¿eh? Sí, Ahí lo dejo. Madre que le parió. En fin. Pues voy a aprovechar que te tengo aquí como gran conocedor de la historia de Segovia, también un tanto escéptico, como hemos visto, pero estoy segura que conoces algunos casos de fenómenos extraños que hayan quedado documentados pues por aquí. Bueno, Cuéntanos algún caso que conozcas. Pues tú sabes que siempre los grandes edificios, las grandes iglesias, las catedrales, los palacios, siempre tienen esa idea, ¿no? Esa idea de que ocurren cosas que no se pueden explicar, hay fenómenos extraños, sonidos, imágenes, sensaciones, cosas que percibe la gente. Yo soy muy escéptico, lo sabes muy bien, ¿no? Lo sé. Demasiado amante de la ciencia, quizás, ¿no? Pero creo que conoces alguna que otra historia. Uno fantástico. Hay uno, mira, verás, en los años 70 se produjo un fenómeno de un poltergeist, además documentado en La Granja, en uno de los aledaños del Palacio Real. En el barrio alto de La Granja está dividida en dos barrios, barrio bajo, barrio alto. Entonces, entre los dos barrios hay una zona de transición, una zona que había viviendas, infraviviendas, casuchas, casetones. Bueno, pues a finales de los 70 empezó a producirse un fenómeno de este tipo, o sea, descrito como un poltergeist. Y no es que yo lo diga porque crea que fuera aquello, sino porque fue documentado, estudiado, vinieron especialistas, no solo españoles, sino internacionales, a investigarlo. ¿Por qué? Porque el fenómeno empezó en el Palacio de la Granja. Es decir, que había no solo ya cacofonías, sino movimiento de muebles. Cacofonías no. Psicofonías, psicofonías, bueno, psicofonías, ya sabes que soy muy escéptico. Ya. Psicofonías, movimiento de muebles, no sangrados de paredes, pero sí aparecían manchas. Babas. Sí, cosas extrañas, ¿no? Y esto ocurría en una zona de palacio, pero claro, estamos hablando de un periodo en el que en el palacio lo habitaba de vez en cuando el general Franco. Entonces estas cosas, pues, no podía haber otro poltergeist en La Granja, ¿no? Que fuera algo tan extraño como el general Franco durmiendo encima de los servicios, como dormía el señor este. Que mira que es bonito el palacio y el jardín y se cogió la zona más fea para estar allí. Bueno, en fin. El caso es que de esto la gente era Vox Populi en La Granja, que algo pasaba, sobre todo la gente que trabajaba en Patrimonio Nacional, que algo pasaba en el palacio, que daba mucho miedo en algunas zonas, pero hablamos de miedo de verdad, es decir, no de, ay, qué susto, hay un ruidito, no, de miedo, de madre mía de mi vida, vamos a echar a correr, ¿no? Entonces, yo no sé cómo ni en qué circunstancias, pero este fenómeno pasó a una casa que estaba junto al lado y sigue estando en la casa. En un callejón que rompe el talud. ¿Pero que el fenómeno sigue estando en la casa? No, que la casa sigue estando allí. En la casa no vive nadie. Ahora no vive nadie. ¿Quién va a vivir? Ah, por la fama que... Joder, tía, qué miedo, ¿eh? Vamos a... Los últimos fenómenos, más o menos, ¿hasta qué año? ¿Los 80? 86 o así. Yo te voy a decir lo que me contaba a mí uno de las personas que vivía allí. Allí vivía mi amigo Pedro, recién casado, fue su primera vivienda, muy poco tiempo, claro. Y él contaba que él estaba en la cama durmiendo con su esposa y oía pasos, oía que se daba la luz, que se abría la puerta de la cocina, oía todo eso, o sea, oía pasos, que se abría la puerta de la cocina, sonaban los cuchillos y oía pasos corriendo hacia la habitación. Entonces, claro, era
todas las noches. Y decía, aquí no hay quien viva. Pues claro, te acostumbras y un día de verdad entra un tío con un cuchillo, pues entonces estabas en un sin vivir, ¿no? Y dejaron de vivir. El callejón que rodea la casa, que baja, tú has pasado por él conmigo. Sí, he estado allí, porque fui a la granja y te dije, enséñamelo. El callejón del diablo, ¿no? Es como lo llamamos. Entonces es una tradición, yo creo que es un fenómeno, una tradición, un fenómeno asociado probablemente a algún tipo de tradición, no lo sé, algo que ha ocurrido allí durante un tiempo. Lo cierto es que en el programa que hacía José Luis Balbín, en la segunda de televisión española, el famoso La Clave, que algunos habréis visto, uno de los días, que el tema pusieron una película de experiencias paranormales y se habló de este caso. O sea, el programa lo podéis verlo en televisión a la carta, de televisión española, y podéis ver el programa de no sé si seguirá La Clave o no, pero ese programa. Pues vamos a buscarlo, igual es un poco difícil, pero si nos ponemos manos a la obra. Sí. Y un miedo terrible, no quería nadie trabajar, la casa se quedó vacía, la casa sigue estando allí, yo creo que no vive nadie, pero vamos, yo cuando viene alguien allá a vivir digo... Pero no está en venta, ¿no? No, pertenece tampoco. a... La granja en venta, la granja no vende nadie nada. Ya, me parece bien. De todas maneras, hay algo que no cuadra, porque normalmente los fenómenos poltergeist, de las investigaciones que ha habido hasta ahora, lo poquito que se ha podido sacar en claro, es que responden a una persona. Es decir, ese fenómeno normalmente lo crea una persona inconscientemente. Y claro, si estaba en un principio, si pasaba algún fenómeno extraño en el palacio y después en este lugar, pues se supone que no sería la misma persona. No sería otro tipo de fenómeno. O serían dos poltergeists diferentes. Podría Tú piensas la gente que vivía en Palacio. En el Palacio Real de la Granja, en la planta principal vivía la familia real. En la época máxima, 25 personas. 20, 25 personas. En las buhardillas vivían hacinados 800. No sé, alguien perturbado que llevase una vida de mierda y al morir dijera, se van a enterar estos, ¿no? 800 allí durante 150 años de monarquía, 200 años, imagínate. Luego, alrededor del palacio, porque Felipe V le importaba un carajo a la gente, Felipe V mandó construir una enfermería en el barrio bajo para que no fueran los enfermos a ver a sus médicos, así que iban a pegar algo, ¿eh? Y no urbanizó nada del barrio bajo, la gente vivía en casetones y en casuchas y en infraviviendas. Entonces, la granja ha sido es un pueblo dado a este tipo de fenómenos de personas atormentadas que han llevado una vida horrible. A eso le sumamos las represiones, los carlistas, los carlismos, la guerra civil. La granja tuvo la cárcel provincial en Segovia durante la guerra civil. Todos los presos que había durante la represión franquista en los primeros años fueron encarcelados en las caballerizas reales en la granja, que se convirtió en una... Y la gente vive ahí ahora. Ahora cada vez vive menos gente. Ha habido fenómenos paranormales en las caballerizas reales en la granja. Pues, si los ha habido no los han contado, pero puede haberlos habido. Claro, pues había gente que los paseaban día sí y día no. Entonces hay una perturbación evidente. Sitios que no me gustan de la granja, que entro y quiero salir rápidamente, uno es ese. Otro es el Parador de Turismo, que es la antigua Casa de los Infantes, que es un sitio que yo lo recuerdo de niño, era perturbador completamente. La Real Fábrica de Cristales, donde vivían los trabajadores hacinados, enfermos, morían por trabajar sin ningún tipo de medida de seguridad, con silicosis, con unos cánceres brutales, cirróticos perdidos por tener que usar cazalla para abrir las postas de vidrio. Allí encontramos en 1989 una habitación emparedada. ¿Había un tipo dentro? No lo sé. Estaba emparedada la habitación y encontramos herramientas del siglo XVIII. O sea, que te quiero decir que todo esto produce ese tipo de fenómeno de resiliencia, ¿no? De gente que permanece allí. Los lugares que cuentan con tanta historia y con tantos episodios y miseria, pues es lógico pensar eso. De todas maneras, tenemos que ir allí a investigar. Cuando queráis. Pero yo no voy a la... Yo os llevo hasta la puerta de la casa del Callejón del Diablo y me quedo fuera riéndome, no entro, ¿no? Bueno. Y aquí no pasa nada, esto es mentira, pero entre vosotros. Todo se verá. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por guiarnos en este viaje a través de la historia de esta parte de la Sierra Segoviana, y quedas emplazada aquí para hablarnos, por ejemplo, pues de los secretos que guarda el maravilloso Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, lugar que también conoces y que tanto admiramos. Muchísimas gracias. Un placer.
Tierra Secreta. Continuamos con la sección de Pedro Ortega y su sección Terra Secreta. Vamos allá, pues muy buenas, Pedro. Como hoy estamos grabando este programa en vivo desde la localidad de Caballar, creo que nos vas a contar una tradición vivida con mucha devoción por los habitantes de esta localidad. Bueno, muy buenas tardes, Belén, y a todos los que nos acompañáis aquí en Caballar, que estamos celebrando un día maravilloso. Bueno, pues hoy en Mistérica Radio Secreta me toca hablar de una de las tradiciones, la tradición principal de este lugar de Caballar, que es conocida por sus lugareños como la Mojada de los Santos y que se remonta muy atrás en el tiempo. Luego, de hecho, cuando subamos a la iglesia, vamos a ver, ahora os comentaré, las reliquias de los dos santos protagonistas de esta historia. Pues si te parece, ubícanos en el tiempo y háblanos del origen de esta tradición. Bueno, pues aquí nos tenemos que remontar a la Hispania visigoda. Ha comentado antes Eduardo algunos aspectos de este momento histórico. Bueno, pues estábamos un poco entre los musulmanes, los cristianos, andando por estas tierras segovianas. Y parece ser que había asentamientos visigodos en la zona allá por el siglo VIII, cuando tenemos la presencia musulmana por estas tierras. Y parece ser que muy cerquita de aquí, en Sotosalvos, había un monasterio con una antigua vocación a San Zoilo, que admitía en su comunidad a hombres y mujeres, y del que hoy parecen quedar todavía algunos vestigios. Pues precisamente de este monasterio de San Zoilo provienen dos santos que son los fundamentales de nuestra historia, que son un hermano y una hermana, San Valentín y Santa Engracia, y que vivieron a mediados del siglo VIII. Bueno, pues, ¿qué nos cuenta esta tradición? Pues que estos dos hermanos fueron decapitados por los moros y sus cuerpos quedaron separados de sus cabezas. Si bien los cuerpos fueron trasladados a Segovia por su hermano también santo, San Frutos, las cabezas se quedaron aquí, en la que, si el tiempo nos lo permite, subiremos a ver en la llamada Fuente Santa. Allí permanecieron las cabezas degolladas de estos dos pobres santos hermanos. Y ese lugar, como digo, es la llamada Fuente Santa, que intentaremos poder visitar después. Pues muy bien. ¿Qué te parece si ahora nos cuentas en qué consiste la tradición y cuáles son los milagros que se atribuyen a estos santos? Bueno, pues la tradición lo que nos dice es que cuando llega una sequía a estos lugares, comprendido no solamente Caballar, sino también otros pueblos de alrededor, como pueden ser Turégano, Fuente Pelayo y Pedraza, pues eso, como no llueve, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir al Señor que llueva y que se rieguen nuestros campos. Entonces, lo que hacen es lo siguiente: tenemos las cabezas de estos dos santos hermanos que se van a llevar hasta la Fuente Santa, donde se mojan, y con esto hacer un ritual con el que se rieguen los campos y lleguen de nuevo la lluvia y surjan las cosechas. Pues mira, si os parece, os cuento un poquito qué es lo que hacían cuando llegaba la sequía y tenían que hacer estas rogativas. Sería lo siguiente: primero, es el pueblo de Turégano el que solicita la mojada a instancias de los pueblos de su vicaría, que han de pedir al pueblo de Caballar, lógicamente como es el que alberga las cabezas, y ambos al señor obispo. Piden la licencia para mojar las cabezas en la Fuente Santa de San Valentín y Santa Engracia, estos santos que comentábamos. Entonces se procede a mojar las cabezas y se riegan los campos con ese agua. ¿Qué pasa si no funciona? Pues si no ha llovido lo suficiente, lo que se hace es que la vicaría de Fuente Pelayo es la que vuelve a pedir la mojada a Caballar y a su vez al obispo. Y si esto no hace que llueva, pues será la vicaría de Pedraza la que por última vez pida la mojada. Bueno, pues sabemos por los registros que esto siempre ha funcionado y parece que solo en una ocasión no ha sido necesaria una tercera mojada.
Entonces, ¿realmente eran efectivas? Si te parece, cuéntanos también cómo era el ritual que se seguía por las mojadas. Pues, bueno, como decía, obviamente eran muy efectivas, y lo que tenemos es que, bueno, hemos hablado de unos santos del siglo VIII, lo que sí tenemos que decir es que la tradición de las mojadas, tal y como la tenemos documentada, pues tendría que es muy posterior. De hecho, el primer registro sería del siglo XVI, aunque parece que se consolidaría la tradición más bien en el siglo XVII y XVIII, que es cuando tenemos más registros. Y me preguntabas de cómo se procedía. Pues vamos a ver un poco cómo era este ritual, esta tradición. Bueno, el obispo da su permiso para que se celebre la ceremonia, entonces se decide en qué día exacto y en qué semana, y en una semana antes de esa fecha se dice en todos los pueblos una novena dedicada a los santos Valentín y Engracia, los santos hermanos. El día de la mojada acuden todos en procesión a caballar los pueblos de las vicarías con sus pendones, estandartes y demás insignias de todas sus parroquias. Y una vez se reúnen todas las comitivas en la iglesia de Caballar, salen de allí en procesión con las cabezas de los santos hacia la Fuente Santa. Después, pues lógicamente, la misa solemne en campo abierto, y empieza ahí el rito propiamente dicho de la mojada. El sacerdote, a la vez que pronuncia las oraciones rituales, introduce en el agua que emana de la tierra las cabezas de los santos. Y entre tanto, la gente reza a todos el estribillo de los gozos y gritan: aguas santos benditos, agua para los campos. Así que bueno, con esa frase, con esos alientos, parecen pedir esa lluvia. Y también antes de las mojadas en Caballar se realiza el oficio de vísperas, que proviene de una tradición hispano-mozárabe y que ha pervivido hasta nuestros días. Y adelanto, bueno, como ya hemos comentado, que el broche final del viaje de hoy será el de poder disfrutar de dicho oficio en la iglesia, y que nos tienen la gentileza de ofrecer el grupo laico Mane Nobiscum, único en España y experto en el origen del rito hispano-mozárabe. Pero quizás de todo esto lo más extraordinario quizá sea lo que sucede una vez que se mojan las cabezas. Cuéntanos un poco los detalles. Bueno, pues aquí entramos ya en cosas muy puntillosas, y es que fíjate lo que parece suceder, y es que cuando se sumergen las cabezas en la fuente, estas se tornan de color rojizo, como el de la carne humana, y parece ser que desprenden un calor fortísimo. Y además los cráneos, hay que tener muchísimo cuidado, los introducen dentro de una cesta de mimbre o dentro de unas telas para que el agua no se lleve ningún fragmento, porque ojo, como se lleve un fragmento del agua, lo que pasa es que no es que empiece a llover, es que no para hasta que no saques el fragmento de hueso del agua, porque si no se vuelve a la naturaleza loca. Esto, de hecho, está documentado que pasó una vez, así que ahora tienen muchísimo cuidado de que ninguno de los fragmentos de los cráneos se queden en la fuente. Así que, bueno, pues eso es un poco lo que pasa cuando hay estas mojadas. Muy bien. Y Pedro, ¿hasta dónde se remonta el tiempo de esta tradición y cuándo ha sido la última vez que se ha realizado una mojada? Porque si no recuerdo mal, el año pasado llovió bastante. Sí. Bueno, hablaba antes de que los primeros registros, el primer registro creo que es del siglo XVI, pero donde se ve fundamentada esta tradición es en los documentos de los siglos XVII y XVIII. Y sí sabemos que la última mojada que se ofició fue en el año 1992, el de la Expo, o sea que... Sí, yo creo que todos recordamos 1992. Porque no se podían ni llenar muchas piscinas de algunos municipios del sur. Eso es. Lo recuerdo bien. Bueno, no obstante, todos los meses de septiembre se realiza en el pueblo una romería en la que se sacan los huesos de los dos santos hermanos y se llevan hasta la ermita de la Fuente Santa, pues aunque no haya que pedir por las lluvias, pues sí que rendir tributo a esas reliquias de estos dos santos hermanos.
y parece que gracias a la devoción popular y a grupos como Mane Nobiscum, los que comentaba que nos van a oficiar el oficio de las vísperas, pues esperemos que esta tradición siga viva durante muchísimo tiempo, puesto que es una preciosa tradición y da una riqueza pues fantástica a esta localidad de Caballar, en la que hoy nos hemos divertido y lo estamos pasando tan bien juntos. Pues muchísimas gracias, Pedro, por contarnos la historia de esta antigua tradición, y vamos a despedir ya el programa para acudir a la iglesia y presenciar el oficio de vísperas que nos va a ofrecer este grupo laico Mane Nobiscum. Nobiscum. Que me parece que es una forma preciosa de despedir este viaje tan fantástico de este día en las localidades de Sotosalvos y Caballar. Pues muchas gracias, Pedro, y hasta el próximo viaje. Muchas gracias. Ya al final de este programa especial desde Caballar de Mistérica Radio Secreta. Sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la página web mistérica.net o en los audioquioscos de iTunes e iVoox, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. Como siempre, un verdadero placer haberos acompañado desde Caballar, y de parte de todo nuestro equipo, Pedro Ortega en la realización y producción, Javier Sanz y Malena Castro en redes sociales y comunicación, y una servidora, Belén Douglas. Y cómo no, dar las gracias también a todos los que nos habéis acompañado en este viaje accesible a Sotosalvos y Caballar, así como a todos los que nos estáis escuchando. Lo dicho, os esperamos la próxima semana aquí en Mistérica Radio Secreta. Hasta el próximo viaje.